Continuamos con este estudio que estamos haciendo sobre el pecado, de cómo el pecado entra al mundo, de cómo el pecado contamina a toda la raza humana y de cómo el omnipotente Dios, ya antes de que se fundara este mundo, había hecho provisiones para la raza humana de cómo resolver el problema del pecado. Y ya vimos en los videos, en las lecciones anteriores, hablamos sobre qué pasó en el jardín del Edén y la tentación que vino ahí, como vino Satanás a tentar a Eva con decepción, con mentiras, con otra idea que ella acepta y ella la recibe y Adán comparte con ella en ese pecado. Y cómo ellos son separados de Dios, cómo ellos se separan y su espíritu entonces muere. Y ya ellos han recibido la semilla de pecado de Satanás y tienen un espíritu muerto. Y ya Pablo nos dice que ya toda la humanidad está muerta y en pecado. ¿Por qué? Porque somos herederos de nuestros padres, Adán y Eva. Ellos comienzan la raza humana y a la raza humana ellos dan esa maldición, ese pecado, esa semilla que todo ser humano nace con ella. Nace con la semilla del pecado y nace muerte espiritualmente. Pero como ya dije, Dios había hecho antes de la fundación del mundo una solución para ese problema que surge en el jardín. Lo que Satanás vino a hacer, ya Dios le tenía resuelto un problema. Porque Él, antes que el mundo fuera fundado, había preparado un cordero que iba a ser inmolado, se iba a sacrificar por los pecados del mundo. Y ya lo vemos aquí en la cruz de Cristo. Pero en la siguiente lección, estudiamos sobre el pueblo de Israel, cómo Dios preparó a ese pueblo para que fuera el que trajera a ese Salvador, al Salvador que Él había preparado para salvar al mundo de sus pecados. Y es a través de la nación de Israel que Él da ese Salvador al mundo, el Mesías. Él lo trae, pero para que esas personas pudieran ser las que trajeran al mundo ese Salvador, Él quería que ellos fueran una nación, un pueblo santo delante de Él. Y el problema del pecado también lo tenían ellos. La nación de Israel el pueblo tenía pecados igualitos que todos los demás seres humanos. Pero Él le dio a través de Moisés lo que es la ley de los mandamientos. Y en la ley de los mandamientos estaban los 10 mandamientos, que son los principales, pero también había muchos otros que el pueblo de Israel tenía que obedecer, que tenía que llevarlo para que sus pecados pudieran ser perdonados delante de Dios. Y leyes, esos mandamientos, ellos lo cumplían llevando, cuando ellos pecaban, ellos llevaban al sacerdote en el templo o al principio en el tabernáculo, ellos llevaban una ofrenda de diferentes animales según la ofensa o el pecado que ellos hubieran cometido, y el sacerdote tomaba ese animal y lo cortaba el pescuezo y él echaba la sangre, rociaba la sangre, y la sangre era en sí lo que se utilizaba para cubrir el pecado. Pero ¿qué pasaba? Una cosa, el pecado de ellos era cubierto, era perdonado, porque Dios los perdonaba si ellos eran obedientes a seguir los mandamientos. Pero pasaba algo, que el corazón de ellos no cambiaba. Ellos seguían pecando, ellos seguían con la semilla del pecado en ellos. Ellos seguían con un corazón no verdaderamente
cambiado. Y Dios también hizo provisión para eso, porque ya a la vez que el tiempo pasó y las personas ya empezaron a ver y se veía que hacían muchas de esas sacrificios como obligados por la ley, obligados por el temor que ellos tenían a Dios, obligados por las tradiciones, pero no de corazón, no de un corazón que arrepentido, no de un corazón deseando complacer a Dios. Y Dios también entonces ya empieza a hablar de lo que viene. No solamente va a venir un Salvador, va a venir uno que le va a cambiar el corazón al ser humano. Porque recuerden que no solamente recibieron la semilla de pecado en ellos, ellos también fueron separados de la vida de Dios por el pecado. Antes de Cristo, esa humanidad se encontraba separada de Dios, de la vida de Dios. No había forma de poder volver a Dios, no había forma, solamente había la forma de cubrir el pecado y recibir perdón. Pero tenía que venir algo, y eso lo preparó Dios, lo preparó en ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Pero todo lo que Dios hacía, Él lo profetizaba, eso lo daba a los profetas. Y estamos viendo en las profecías del Antiguo Testamento como muchas de las profecías ya apuntan a Jesús, ya apuntan a la cruz, ya apuntan al sufrimiento que va a sufrir Cristo en la cruz y por qué lo va a hacer. Pero también hay algo nuevo. Dios le está hablando aquí ya a través de los profetas al pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel, allá toda la humanidad, de que le iba a cambiar el corazón y que le iba a dar un corazón nuevo, un corazón que verdaderamente quisiera obedecerlo a Él, con amor, con obediencia, un corazón que estuviera unido a Él verdaderamente. Y eso es lo que Dios estaba buscando. Y eso es lo que Dios habló a través de los profetas. Vamos a ver aquí, ya lo he leído en otros, pero lo quiero volver a recalcar porque es muy importante lo que está diciendo Dios aquí, el Espíritu de Dios a través del profeta Ezequiel al pueblo. Él es el pueblo de Israel, pero es para todos nosotros, es para toda la humanidad que tenía ese problema y que todavía lo tenemos. Porque la humanidad todavía está separada. Solamente los que vienen a Dios por Cristo se pueden reconciliar con Dios y volver a estar en Dios. Dice aquí el profeta Ezequiel, según Dios le dio esta revelación, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Cómo iba a lograr Dios el cambio de corazón? Lo iba a lograr a través de darle a los seres humanos su espíritu, el espíritu de Dios, que como dice Pablo en Romanos, va a clamar Abba Padre, porque el Padre dice Abba Padre, y el Padre es el que está deseoso de oír a sus hijos llamarlo Padre. Y para que eso se logre, Él tenía que poner el espíritu de Él, el espíritu de su Hijo Cristo dentro de nosotros, para poder tener esa comunión, esa unión otra vez con Él, esa reconciliación, esa unión de amor con el Padre, que era lo que el Padre estaba buscando, que los seres humanos quisieran unirse a Él en amor, buscarlo Él en amor y no por obligación de la ley, no por obligación de los mandamientos, sino de un corazón completamente rendido a Él. Eso es lo que está buscando el Padre. Esa es la relación que Él tenía con ellos, pero al llegar el pecado se separa. Y desde entonces hasta la cruz en sí no vuelve a haber esa unión, esa reconciliación. Vamos a Jeremías 31, 33, porque Él le habla ahí
también al pueblo de que cómo van a cambiar, que Él va a cambiar el sistema, que este sistema es bueno para perdonar el pecado, pero no para cambiar el corazón. Y Él quiere un corazón cambiado. Y eso es lo que está buscando en usted, un corazón cambiado. Dice aquí en 31, 33, en Jeremías 31, 33. Ya Él está prediciendo ahí el nuevo pacto. El nuevo pacto que Cristo va a dar a través de su sangre. Como Él dijo, este es el nuevo pacto que se va a ser dado por los pecados del pueblo. Así que Cristo dio el nuevo pacto. Y ya Jeremías aquí lo está prediciendo. En Jeremías 31, 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos me serán mi pueblo, por pueblo. Dios estaba buscando que no tener que escribirle la ley en las tablas de piedra, que su corazón se convirtió en unas tablas de piedra también, que Él tuvo que escribirle ahí los mandamientos. Él quería cambiarle ese corazón de piedra y hacerle un corazón de carne, un corazón suave, un corazón que latiera en el amor hacia Él. Eso es lo que estaba buscando Dios con el nuevo pacto que lo trae Jesucristo. Y es Jesús el que viene para darnos ese espíritu. Dice Pablo aquí en Efesios, el Nuevo Testamento es ese espíritu. Ese espíritu que es dado. Cristo nos habla del espíritu. Vamos a ver después cómo habla Cristo sobre el espíritu. Y miren aquí lo que dice Pablo en Efesios 1:13. Y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Ya Pablo está hablando de la promesa. Ese espíritu que Dios prometió en Ezequiel. Ese espíritu, ese pacto y ese espíritu que Dios promete en Jeremías. Ya Pablo está diciendo, este es el espíritu que Él dio de promesa. Y lo recibimos a través de cuando se oye y cuando habiendo creído en Cristo. Cuando oyes y crees, recibes la salvación, recibes ese espíritu de la promesa que ya Dios prometió. Vamos a un momento a Juan, que Juan también nos habla del espíritu. Y Juan nos habla un poco diferente a Pablo, pero también nos enfatiza, hace énfasis sobre el espíritu. Dice aquí en 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Ya ellos están siendo testigos de que el espíritu ya vino, de que el espíritu ya está siendo dado. Esto es después de Jesucristo, después de la cruz, que Dios empieza a dar su espíritu. Y la gente empieza a cambiar. Y la gente empieza a tener una relación con Él de amor. Una relación a través del Espíritu con el Padre. A través del Espíritu de Cristo. Que Él nos dio eso. Pero para que eso sucediera, tuvo que suceder otra cosa. Otra cosa que Isaías nos habla aquí en Isaías 53. Él tuvo que morir en la cruz. Él tuvo que convertirse en ese sacrificio sin mancha, perfecto. Él no tenía contaminación de Adán. Toda la humanidad estamos contaminados con esa semilla y esa muerte de Adán. La semilla de pecado y la muerte que él heredó pasó a toda la humanidad. Pero el único que se podía dar como sacrificio para que fuera el Cordero perfecto que Dios aceptara como sacrificio por la humanidad fue solamente Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Cristo, el Hijo de Dios. Dios
omnipotente se hace hombre, viene a vivir aquí. Y al momento de la cruz, Él toma del Padre todo el pecado del mundo. Y como hijo obediente, Él lleva el pecado del mundo. Y Dios le echa sobre Él la ira que Dios tiene contra el pecado. Y el Hijo lo recibe. Y por una vez y para siempre, el Hijo hace el sacrificio por la humanidad de lo que empezó aquí. Y ya de ahí en adelante ya está cumplido. En la deuda de pecado que teníamos, que tenía la raza humana, los humanos contra Dios, del pecado que se había recibido, es pagada en la cruz. Una vez y para siempre. Y dice que una vez que Él pagó eso, Él fue y se sentó a la diestra del Padre, esperando que Dios le ponga todos sus enemigos bajo de sus pies. Y eso es lo que pasó en la cruz. Una vez y para siempre, ya ese pecado ha sido perdonado. Pero ¿a quién se le perdona? A toda la humanidad. Señores, se le perdona a aquellos que creen en Cristo, que aceptan ese sacrificio, que aceptan ese regalo de Dios por gracia, no por nada que hagamos nosotros, porque no había forma de nosotros podernos quitar ese pecado, no había forma que la raza humana pudiera quitarse ese pecado para siempre. Había que estar llevando los animales otra vez y otra vez, hasta que ya cuando vino el último sacrificio, Jesucristo, una vez y para siempre, Dios quita el problema del pecado. Y ya la situación es, ¿crees en Él? ¿Crees en lo que Él hizo? ¿Recibes esa verdad? ¿Te cambias de lo que es ser prisionero de Satanás en su reino de tinieblas y te arrepientes delante de Dios, te conviertes y te vuelves a Cristo y te arrepientes y lo recibes como tu Salvador, y viene Cristo a tu corazón y te lava tus pecados, porque la única sangre que puede quitar el pecado es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que vive para siempre delante de Dios. Ante todos aquellos que se arrepienten, pueden recibir el perdón de pecado por Cristo. Y la sangre de los toros y de las cabras y de los corderos no quitaba el pecado, solo lo cubría. Hubo una sangre nada más que se dio, y es la sangre de Cristo que vive para siempre delante de Dios para aquellos que reciben el perdón de pecados. Son limpios de la sangre, del pecado. Ahora, señores, miren lo que dice Cristo sobre el Espíritu, de la promesa que se iba a dar, porque ya Él también habló la noche antes, esa noche, la última noche que Él estuvo con los discípulos, que ellos comieron la cena, la última cena con ellos. Ellos están reunidos alrededor de Cristo y Él empieza a hablar sobre el Espíritu Santo, que se prepararan para la llegada de la promesa del Espíritu, como Dios ya lo dijo, la promesa del Espíritu que le daba. Miren aquí en Juan 14, 16, y fíjense lo que Él le dice a sus discípulos: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Señores, solamente todos los que vienen a Dios a través de su Hijo Jesús, que tienen sus pecados lavados con la sangre de Jesús, pueden recibir el Espíritu. Esto no es el mundo entero que lo va a recibir, es solamente aquellos que creen, aquellos que reciban esta verdad, aquellos que lo reciban. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús va a regresar a ellos en la forma de su Espíritu, el Espíritu de Cristo va a venir a ellos.
Dice aquí en el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el Espíritu de Dios que va a venir a ellos, que viene a nosotros cuando recibimos a Cristo y Él nos lava los pecados con su preciosa sangre. En Juan 16, 7 y 8 también habla del Espíritu Santo. Dice, pero yo os digo, os conviene que me vaya, porque ellos estaban tristes. Los discípulos estaban tristes de oír que Cristo le estaba diciendo que ya se iba a ir, que ya iba a morir, que ya no iba a estar más con ellos. Pero fíjense lo que Él les dice sobre esa tristeza que ellos tenían. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que va a convencer a la gente del pecado de ellos, que les va a hablar. Eres pecador, te tienes que arrepentir y recibir el perdón que es a través de Cristo. Ese es el perdón que se recibe. Dice aquí, Juan nos habla también en su carta sobre ese espíritu que va a venir a las personas y cómo Él va a venir. Miren aquí en 1 Juan 3:24 dice aquí, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ya Juan, Pedro, Pablo hablan del Espíritu que ellos recibieron, que lo cambió y que lo estaba impulsando a predicar y a hablar el Evangelio. Ese es el Espíritu de Dios en ellos. Pablo nos habla también en Efesios sobre ese Espíritu y qué va a pasar con el Espíritu. Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo, el amor que se dio como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en obediencia al Padre, Él sufrió eso por la humanidad, para quitar lo que había entrado en el jardín. Y señores, ese es Cristo, el que se dio por nosotros. Y yo quiero ir un momento a Juan, porque aquí en Juan otra vez, pero no el Evangelio de Juan, tenemos en Juan 6:40, dice aquí, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Una de las realidades de esa vida con el Espíritu, de esa vida que nos da Cristo cuando nos dio su Espíritu y que nos da y viene a nosotros y con su sangre nos lava todos esos pecados y viene su Espíritu en nosotros y ese Espíritu viene a darnos vida eterna, señores, una vida eterna con Dios, con Cristo. Miren, esto es muy lindo lo que nos habla Cristo aquí en Juan, porque ahora Cristo ya te está hablando de una realidad de lo que somos ya
en Él y Él en nosotros, con su Espíritu, y de cómo vivimos una relación con Él especial. Aquellos que han recibido, aquellos que ya tenemos esa vida dentro de nosotros, la realidad que vivimos y la realidad que nos espera en la eternidad, con Cristo para siempre, y no temiendo la condenación. Señores, dice él aquí, antes de eso lo voy a leer un momento, Juan 5:24, porque es importante entender la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna, Señor. Y eso hay que entenderlo, porque solamente los que creen, los que reciben esa vida de Cristo, pueden vivir en la eternidad con Él. Pero, ¿qué pasa si no se recibe, si no se cree? Si hoy usted se niega todavía a no aceptar a Cristo, a no creer que Él es el Hijo de Dios, a no creer que Él es el único que puede perdonarlo y quitarle esos pecados que tiene usted, y darle su espíritu y darle vida eterna. Si usted no lo cree, usted está caminando hacia la condenación eterna. Y después que usted muere, usted no va a tener oportunidad de regresar y arrepentirse, porque ya será muy tarde. El tiempo de arrepentirse es hoy. El tiempo de salvación es hoy. Y usted tiene que hacer un cambio en su vida, un cambio para arrepentirse, un cambio para recibir ese regalo que Dios le dio, que usted no tiene que trabajar para Él. Ya Cristo hizo todo el trabajo, y todo lo que tienes que hacer es creer y recibir ese perdón y esa limpieza del corazón y el Espíritu Santo que venga a usted. Dice aquí Cristo en el 5:24 de Juan: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hubo muerte, aquí entró la muerte espiritual, aquí vino la vida, aquí vino la oportunidad de vivir, tener esa vida eterna. Cristo ya pagó el precio por nuestro pecado. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Él, recibir ese regalo de Dios, para que nuestros pecados sean lavados y pueda darnos la promesa del Espíritu. Voy a terminar con esto, que es solo para aquellos que ya han recibido, que ya somos hijos de Dios, y cuál es la realidad de nosotros como hijos de Dios en esta tierra, y lo que nos va a pasar después en la vida que viene después de esta tierra. Dice él: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Él no está diciendo que el Padre y Él son uno. Él no está diciendo que el Padre le ha dado las ovejas a su Hijo a través de su Espíritu que ha puesto en ellos. Y esas ovejas siguen al Hijo. Y dice: yo les doy vida eterna, y nunca más perecerán. Como Él dijo en el 5:24, han cambiado de muerte a vida. De muerte a vida. Eso es lo que vino a hacer Cristo, a darnos vida eterna a través de su Espíritu, el Espíritu de la promesa que viene aún. Pero fíjese la advertencia de Cristo aquí, dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Si ustedes no han aceptado ese sacrificio de Cristo, si ustedes no han reconocido que verdaderamente ustedes son pecadores y vienen a Dios en arrepentimiento, y vienen a Dios creyendo que solamente a través de la sangre de su Hijo Jesús pueden recibir perdón de pecado, señores, ustedes no van a estar en la vida eterna con Dios. Esta promesa de que nunca, de que siempre vamos a estar con Él, de que nada lo va a arrebatar de sus manos, de que nos va a dar vida eterna, esto solo es para aquellos
que han recibido ese regalo de Dios, porque es todo por gracia. El Padre ha querido darnos vida eterna. El Padre ha querido darnos regalo de salvación. El Padre ha querido darnos regalo de perdón. Es todo por gracia, por fe en su Hijo Jesús, en lo que Cristo ya hizo en la cruz.